Bien, como ya les había mencionado, tumores los vamos a encontrar iguales en todos en las distintas edades, como ya hemos ido mencionando. Pero hay tumores que se van a presentar en personas mucho más mayores, adolescentes, y uno de esos que es de vital importancia tenerlos, porque los otros, como ya han sacado 19.7, entonces eso a mí me ha permitido ahondar más, porque he visto que tienen más capacidad de la que ustedes mismos creían, que todavía no lo habían descubierto. Y entonces vamos a tocar el día de hoy uno de los primeros tumores, que es importante verlo, hacer las disquisiciones por la frecuencia en las que se presentan. Es un tumor que se presenta como un tumor benigno, pero en algunos casos tiene un crecimiento, es un tumor benigno con crecimiento y comportamiento maligno, y que en algunos casos puede llegar a malignizarse. ¿Estamos hablando de cuál? Tumor de células gigantes. Y se da el pelo. Muy bien. Tumor de células gigantes. Los tumores de células gigantes del hueso, también conocidos como osteoclastomas, son tumores relativamente comunes y generalmente no estamos poniendo la frase de que siempre, generalmente son benignos. Por lo general surgen de la metáfisis de los huesos largos y se extiende hacia las epífisis adyacentes a la superficie de la articulación y tiene una zona estrecha de transición. ¿Ustedes tienen internet acá? Sí. O sea, ¿esto tiene internet? Sí. ¿Sí? Ah, monstruo. Entonces, podríamos bajar algunas cosas geniales y ponerles casos clínicos acá. Sí. Pero primero tienen que conocer para poder diagnosticar. Epidemiológicamente hablando, tumor de células gigantes comprende entre el 18 y 23% de las neoplasias óseas benignas, entre 4 y el 9.5% de todas las neoplasias óseas primarias. Se dice que casi invariablemente entre el 97 y 99% ocurren cuando la placa de crecimiento ya se ha cerrado. Es decir, estamos hablando que ya no hay la presencia de las fisis, ¿no es cierto? Y por lo tanto generalmente se ven en edad adulta temprana. El 80% de los casos son reportados entre las edades entre los 20 y 50 años. ¿Ya? Con una incidencia máxima entre los 20 y 30. O sea, ustedes son candidatos. Predilección, sexo femenino, especialmente cuando se localiza en la columna vertebral. Ojo, ¿ya? Sin embargo, la transformación maligna es mucho más común en los hombres. Si un hombre tiene un tumor de células gigantes, es más probable que en él se malignice más que en la mujer, siendo un tumor de mayor frecuencia en el sexo femenino, y va más o menos para malignización entre los hombres o mujeres de 3 a 1. ¿Por qué viene el paciente? Yo estoy sentado y llega el paciente y me dice que viene. Normalmente estos tumores son de identificación incidental, son como incidentalomas, son casualidades de la vida que uno dice, ay, me voy a sacar una radiografía de rodilla porque, no sé, cuando estaba jugando fútbol me patearon y de ahí siento un dolor. Quiero ver qué tengo, no tendré una fractura y aparece un tumor en células gigantes, ¿no? Pueden presentarse de forma insidiosa cuando el paciente viene y dice, ah, me duele el hueso. ¿El hueso duele? Pregunto yo. Duele el periósteo. ¿Por qué? Porque está inervado. ¿Por cuál? Nervios
paciente te lo manifiesta así: me duele el hueso. Ya, por eso dice presentación clínica. El paciente viene y te dice: me duele el hueso. O presenta una masa blanda, o presenta una, por compresión de estructuras adyacentes, el paciente traduce ese dolor como un dolor de hueso, cuando en realidad son de las estructuras adyacentes que están comprimidas. O porque presentó algún tipo de fractura patológica que pueden dar lugar a una presentación aguda. Estaba caminando, me caí y de ahí no puedo doblar la pierna, se me ha hinchado, tengo un dolor insoportable, doctor, no sé qué es lo que tengo, creo que me he fracturado. Tú le tomas la placa radiográfica y ¡olala! Lo que se ve es una fractura patológica por la presencia de un tumor de células gigantes. Entonces, son los motivos por los que vienen, ¿ya? Normalmente. Entonces, ¿en qué áreas yo voy a encontrar un tumor de células gigantes? A menudo son identificados, ya dijimos, incidentalmente. Pueden presentarse de forma insidiosa, con un dolor óseo, más hablando, con presión de estructuras adyacentes, con fracturas patológicas y todo eso. Típicamente ocurre como lesiones únicas, ¿ya? Típicamente, pero tenemos tumores de células gigantes atípicos, por si acaso. Ya recuerdo mucho, ¿les conté eso? Sí, creo que sí les conté. Bueno, aunque cualquier hueso puede ser afectado, los sitios más comunes son alrededor de la rodilla, fémur distal y tibia proximal. Los valores que van de entre el 50 y el 65%. El radio distal en el 10 al 12%, hueso sacro 4 al 9%, cuerpos vertebrales 7%. Entre los cuerpos vertebrales encontramos la columna dorsal más común, seguida de las espinas cervicales y lumbares de ubicación. Y eso lo vamos a encontrar más en el sexo. ¿Oh? Pero ya lo hemos dicho hace un momento, no se van a acordar. ¿Ah? De malignización, claro, es en el sexo. ¿Se ponen de acuerdo? Frecuencia malignización, es en el sexo masculino, pero incidencia mujeres. No nos vengan a confundir, Están confundiendo a sus compañeros. Ubicaciones múltiples, ¿no? Es más o menos el 1%. Las lesiones múltiples generalmente ocurren en la asociación de la enfermedad de Paget. ¿Qué es la enfermedad de Paget? Tarea. Y lo iba a describir y dije, no, ellos lo van a describir. Muy bien. Ahora que ya sabemos qué es un tumor de células gigantes, ahora que ya sabemos cuál es la epidemiología del tumor de células gigantes, ahora que ya sabemos la ubicación de un tumor de células gigantes, pues ahora vamos a ver cuáles son las características radiográficas, que es lo que nos interesa. Apariencia clásica. Normalmente un tumor de células gigantes debe tener 4 características radiográficas cuando el tumor de células gigantes se localiza en un hueso largo. Solo con una placa de crecimiento cerrada. ¿No? Apoya la superficie articular. Apoya, pero no la atraviesa. ¿Ya? Eso recuérdenlo bien. El tumor de células gigantes no cruza. Se queda y se apoya en la cara articular. ¿Ya? Es bien definido con margen no esclerótico, aunque en el menos del 5% puede mostrar esclerosis. Por eso decimos que tiene presentaciones atípicas, ojo, y es de crecimiento excéntrico. Si es grande, esto puede ser difícil de evaluar porque el tamaño va a ocupar toda la médula y la parte llegando hasta las partes corticales y no vamos a poder decir si esto es
central o es excéntrico la tumoración, ¿ya? Pero eso va a depender del tamaño. Esas son las 4 características radiográficas en un tumor de células gigantes en un hueso largo. ¿Y en qué casos no podríamos evaluarlo, estas 4 características? Si el tumor de células gigantes sería en el hueso sacro, si sería en columna, ¿no? No podríamos hacer la disquisición o la diferenciación. Entonces, para tener un más amplio conocimiento de lo que estamos viendo, la radiografía simple y la tomografía computarizada. Lo que vamos a ver en una radiografía simple es una zona estrecha de transición. ¿Por qué es una zona estrecha de transición? Porque es mayormente benigno. Porque mayormente es benigno. Y el patrón de la benignidad es un Una estrecha de patrón geográfico, ¿no? ¿Se van dando cuenta cómo van haciendo la relación? Ya se van acordando, no es, ese es el área de transición es corta. Entonces, si hablamos de benignidad, es un patrón geográfico. Claro, y el patrón geográfico generalmente no te destruye o no tiene una reacción perióstica. Entonces, solo es así, voy haciendo migración. Y me da gusto que hayan venido tan pocos a la clase, ¿eh? Porque en la siguiente clase vamos a empezar con las disquisiciones de casos clínicos bien chéveres. Los estoy preparando así bien geniales, donde si se equivocan no me importa. Lo que me importa es que ustedes hagan las disquisiciones y puedan hacer una discusión y poder llegar a diagnósticos. ¿Ya? Cosa que dime. Una consulta. En la diapositiva anterior dijo que no había un reborde esclerótico. Puede. Solamente en menos del 5% de los casos se Sí. puede encontrar. Sí. Sin embargo, aquí lo que vemos es que hay una zona estrecha de transición. ¿Esta zona de transición no sería el borde esclerótico del cual estamos hablando? No, Son diferentes. porque la zona de transición no está dada por el borde esclerótico en una tumoración. Es la continuidad que tiene con el tejido adyacente a la tumoración. Y no necesariamente tiene que ser borde esclerótico. Imaginemos un quiste, tú ves, y la zona de transición es pequeña, pero no te identificas porque tenga un borde esclerótico. No necesariamente. ¿Ya? Bien. ¿Seguimos? Sí. Sí, ¿estábamos en qué? En los casos clínicos que vamos a poner, ¿no? Porque esta vez sí el examen es casos clínicos. Solo voy a presentarles 4 casos clínicos que me parece que es demasiado, porque con uno no creo que pueda. Pero no, hay que ser consciente. Con un solo caso clínico, hasta con 2, vamos a hacer el examen, donde las respuestas van a estar dadas. Eso es lo que estoy buscando, la manera en cómo vamos a hacerlo, con la finalidad de que la nota sea individual y no copiada. Pero bueno, seguimos. Dice que estábamos en una zona estrecha de transición, se observa una zona más amplia de transición en tumores de células gigantes más agresivos. Cuando hablamos de agresividad hablamos de tamaño. Cuando hablamos de agresividad es que les había dicho en su inicio que el tumor de células gigantes es un tumor benigno que muchas veces tiene comportamiento maligno. Es decir, tú ves y dices, no, esto de acá, ese es un osteosarcoma o es un Ewing por último, si el paciente, porque sabemos que la edad entre que se puede presentar es entre los 20 y 30 años, y el Ewing se puede presentar también en pacientes con 20, 21, 22 y 23 años. Inclusive se puede presentar en personas mucho mayores a esta edad, porque nosotros solo hemos hablado de un Ewing, pero nosotros tenemos 4 subclasificaciones que derivan de Ewing. ¿Ya? Está el extraesquelético, que muchas veces lo confunden con el Rosai-Dorfman. Tenemos el tumor de Askin, ¿no?
tenemos el tumor de Ewing propiamente dicho y hay uno más. Entonces son varios tipos de tumoraciones. Nosotros estamos tomando en forma general para que pueda alcanzar el tiempo con ustedes y por lo menos sepan, cuando vayan, por lo menos decir diagnóstico diferencial Ewing o tumor de células gigantes o displasia fibrosa o tumor condromixoide o condrosarcoma o osteoblastoma, que ustedes estén ahí, no perdidos, porque no lo van a estar, ya me lo han demostrado con sus calificaciones. En fin, aunque bueno, la calificación nunca expresa en realidad el conocimiento del alumno, pero bueno, ahí seguimos. La corteza superpuesta es delgada, expandida, en algunos casos expandida o en algunos casos esa misma corteza se ve muy deficiente, ¿no? La reacción periódica solo se observa en el 10 al 30% de los casos. Entonces, acá entramos un poquito en la confusión, ¿no? Si decimos, pero dijimos que esto era benigno, ¿por qué el doctor habla ahora de reacción periódica? Porque es un tumor benigno con comportamiento maligno. ¿Ya? En el 10 al 30% de los casos. La masa de tejido blando no es infrecuente. Por eso es que el paciente cuando viene dice, doctor, tengo aumento de volumen en la rodilla y no sé por qué, solo me caí o me tropecé. Pero ahí está la respuesta. ¿Puede haber fractura patológica, sí o no? Sí, cierto. Y no encontramos matriz de calcificación ni de mineralización. ¿No? Muy bien. ¿Y cuál sería hasta el momento donde vamos con todas las descripciones, cuál sería el diagnóstico diferencial? No, espérate. Contigo. Dale, tío, si te vas a seguir viendo el celular y escribiéndote, vas a seguir hablando cosas que no tienen sentido dentro de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tumor benigno. ¿Y tú has visto cuál es el comportamiento de un Ewing? Un quiste óseo aneurismático. ¿Ya? Sigamos. Encontramos nuestra primera imagen. ¿Quién me describe esa placa? ¿Qué es lo que ves ahí? Es una radiografía de miembro superior derecho, donde se observa lesión a nivel de una lesión de bordes bien definidos, con varios compartimentos superiores. No hay destrucción de la Estamos bien. Dice que es derecho, ¿no es cierto? Porque es lo que está haciendo, ¿cierto? Si yo quiero que la tocaran así. Entonces, ¿qué le dirían ustedes en este caso si tienen la duda? Bueno, ya. Vamos a poner que es miembro superior derecho, ¿correcto? Porque normalmente las incidencias que son tomadas son en ¿ya? Y no normalmente está en esta posición. Bien. Primero, tenemos que aprender a hacer la anestesiación. ¿No es cierto? Ya dijiste la incidencia, perfecto. ¿Cuál es la presentación?
Entonces ya estamos entrando en la localización. ¿Pero de qué hueso? Del radio. Entonces, a nivel de la región metafísico-artificiaria, de radio, nuestra imagen, ¿qué imagen es? Ya, es una lesión radio, una lesión lítica, ya. ¿Qué más? Continúa con tu descripción. Con presencia de sujetos que he mencionado. ¿Qué más? Pareciese, ¿no? Pero la pregunta ¿es destrucción de la cortical o es ensanchamiento o abombamiento de la cortical? Muy bien. Porque yo no la veo rota la cortical. ¿Qué más? Ya, compromiso de partes blandas, ya. Pero el compromiso de partes blandas menciónalo después. Quiero la descripción de la lesión. Ya me dijiste que es de cordas regulares. ¿Podrás decir si es central, si es excéntrica? En este caso no. ¿Por qué? Por el tamaño de la tumoración. Perfecto. ¿Por qué? Porque está ocupando el espacio de cortical a cortical. ¿Qué más? ¿Dónde ves la reacción poliórica? Porque en realidad no se ve reacción poliórica, ¿eh? Ya en este caso es una lesión. Ya. Entonces está muy bien, eso está muy bien, eso es un refresco para todos tus compañeros, de repente ahorita nadie lo había recordado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros aportes tiene? ¿Qué más es? ¿Qué más puedes decir a lo que ya dijeron? ¿Qué más ves tú? No compromete. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Te quedas con la imagen y das diagnóstico o prefieres solicitar algún otro examen? Una tomografía, ok. Y hasta acá le pones la solicitud. Solicito ampliar estudio con tomografía, impresión diagnóstica, considerar 2 puntos. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica inicial? Con lo que tú estás viendo ahí. Tumor de células gigantes, ¿qué más? Porque si solo le pones uno, ¿para qué le pides tomo? Porque ya está solo diciendo que es tumor de células gigantes. Descartar un quiste óseo neurismático. ¿Qué más? ¿Cuál sería tu tercera posibilidad diagnóstica? Viendo la imagen, ¿en qué más se les pasa por la cabeza? No le preguntes a él porque él tampoco sabe. ¿Qué pensarías? ¿Tienes relación con el fibroma conjuntivoide? No, porque debería de haber un poco de matriz también, pero no lo vemos. Pero hay algo más que puedes pensar ahí. Son pocos, pero piensan bien. ¿Qué más puede ser?
Displasia fibrosa, ya. Bien. ¿Qué más? Un encondroma, ¿no? Tiene la característica de un encondroma, ¿no? Interesante. ¿Ven cómo va saliendo? Ustedes van mismo pensando, se van acordando y van saliendo. Pero bien, vamos a avanzar porque no vamos a hacer un solo tumor. Muy bien. ¿Qué vemos acá? No, esto tenía que sacarlo mal. Más cangaricolachón. Ya no importa. Sí, ya había aparecido inicialmente. Bueno, ya, ¿no? Se ve una lesión lítica ubicada en la manera excéntrica dentro del fémur lateral distal que se apoya sobre la superficie articular. La lesión la ven, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cómo podrían describir esa lesión? Está acostado, pero con sus propias palabras. ¿Cómo? ¿Cuál sería la ubicación anatómica en esa estructura ósea? Metáfisis epifisiaria, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Ah? El patrón geográfico. ¿Patrón geográfico? ¿Qué dijiste? Ah, ya, claro. Ya. Patrón geográfico, ¿qué más? Área de transición estrecha, ¿no? De bordes bien definidos. ¿Y anatómicamente qué parte sería esa del fémur? Condilo externo. Ya. Bien. Dale, va. Muy bien. Entonces, esto es lo que vimos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos otro caso de otro paciente que le pidieron una placa radiográfica que se vio una imagen muy similar a la que habíamos visto y le pidieron una tomografía, y esta es la tomografía, que se ve esa lesión osteolítica, expansible, exofítica, que surge del extremo distal del fémur derecho. La corteza subyacente es delgada y deficiente en algunos lugares, pero no estamos diciendo que haya ruptura, ojo, ¿ya? Se ve, pero por los cortes, ¿ya? Cuando tú pasas la secuencia es donde vas viendo toda la presencia de la tumoración, su expansión, su localización, cómo se va, cuál es su zona de transición y todo eso en la tomografía. Pero bueno, he tomado la foto más representativa, ¿ya? Pero ahí vemos, ¿no? Que se ve esa extensión, no se observan calcificaciones de la matriz, que no es algo que nosotros esperemos encontrar en un tumor de células gigantes. Bien, ¿y cómo vamos a ver el tumor de células gigantes en una resonancia magnética? Es importantísimo. En T1, que es un componente sólido de bajo a intermedio, ¿ya? Tiene una área periférica de baja señal, que es de hiposeñal, ¿ya? Como se llama hipointensidad, o es lo mismo que hiposeñal, ¿ya? Los componentes sólidos mejoran ayudando a distinguir los tumores de células gigantes con un quiste óseo aneurismático, ¿ya? Eso es lo que nos van a ayudar un poco en la disquisición. También puede observarse alguna mejora en la médula ósea adyacente, es decir, adyacente a la tumoración. En T2, ¿cómo se ve en T2? Es hiperseñal, es hiperintensa. Ya es heterogénea con áreas de intensidad, con áreas de hiposeñal, ¿ya? Pero es variable esto debido a la fibrosis que se va dando dentro del propio tumor. ¿Ya? Entonces, en T1 es hipointenso, en T2 es hiperintenso, pero con áreas heterogéneas cuando hay ya áreas de fibrosis dentro de la tumoración.
Si hay un componente de quiste óseo neurismático, es importante la mención en cuanto se refiere a que el tumor de células gigantes puede ir acompañado de quiste óseo aneurismático. Entonces, eso puede generarte una confusión a la hora de que se hace el estudio del paciente. En México nosotros tuvimos un caso que lo presentaron como un tumor de células gigantes. Cuando le hacen la biopsia era no un tumor, justo le hicieron la biopsia pero en el lado donde estaba el quiste, y el diagnóstico fue un quiste óseo aneurismático. Pero cuando le hacen una segunda biopsia, ¿por qué? Porque esto fue un estudio un caso clínico que se tuvo que presentar porque el paciente falleció. Y nadie se lo creía que una persona muera por un tumor de células gigantes. Hubiese tenido otro tipo de manifestaciones, pero tenía su componente de ese componente maligno, este crecimiento, se estaba comportando como un maligno siendo benigno, según las imágenes. Y como tenía el quiste óseo neurismático, dijeron, sí, es un quiste óseo neurismático. Pero cuando el paciente fallece, todo se hace un nuevo estudio, se piden nuevas. Ahí en México se hace mucho esto de que si se murió el paciente y nosotros lo hemos estado tratando como una de estos, se hace un caso clínico. Entonces el caso clínico es para ver en qué fallamos, por qué dejamos que el paciente se muera, y todos estuvimos orientados en esto, y se reúnen todas las especialidades y empiezas a hacer un nuevo estudio, lamentablemente con la persona que fallecía, pero eso te va a servir para toda la vida. Y empezaron a hacer todo el estudio y al final el paciente lo que tuvo en realidad fue un osteosarcoma. Y cuando se repiten nuevamente las imágenes desde las placas radiográficas, tú mirabas y decías, no, pues esto era válido que yo piense que era un tumor de células gigantes, ¿no? Y el tratamiento y los traumatólogos y todos intervienen en estas charlas, que sería genial que las pudiésemos hacer acá, ¿no? O sea, bueno, se murió el paciente, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? Y cuando te llegue un caso similar, ya no vas a ser demasiado confiado pensando que por la imagen yo voy a dar este diagnóstico, para mí es esto. Si no, te va a abrir el abanico de posibilidades diagnósticas y poder pensar en otras posibilidades diagnósticas para poder, de repente, no salvar la vida, pero por lo menos alargarla. Bueno, cuando hay un componente de quiste óseo neurismático presente, se pueden ver los niveles de líquido, ¿ya? Y hay una hiperseñal en la médula ósea adyacente que representa el edema inflamatorio propio de las estructuras adyacentes, como lo habíamos mencionado en su momento, ¿no? Bien. En estos casos se utiliza también la resonancia magnética con sustancia de contraste, con gadolinium. Los componentes sólidos mejoran, ayudando a diferenciar los quistes óseos aneurismáticos de lo que no es, ¿ya? Normalmente ya habíamos dicho que se da a nivel de las metáfisis de los huesos largos, el orden de frecuencia normal es a nivel de húmero proximal, fémur, tibia, que ya los habíamos visto, pero también se presentan en columna vertebral y en huesos sacros, y inclusive a veces en mandíbula. En tomografía va a ser isodenso, y en resonancia magnética, que habíamos dicho que era de baja señal, que se pueden ver como isointensos respecto al agua. Ojo, no a la estructura adyacente, respecto a la densidad de agua. ¿Ya? Haciendo una parte comparativa. Muy bien. Entonces, ¿quién me va a describir las imágenes que vemos a continuación? Porque ustedes ya están enojados, ¿no es cierto? Y esto para ustedes es papá. Así que empezamos. A ver.
Ya empezamos atrás. Sí, ya preguntamos ya. Acá, empezamos por acá. A ver. ¿Qué estudios tenemos? ¿Qué corte es y qué estudios? Sagital, muy bien. Muy bien, ¿por qué? Ujú. ¿Qué es lo que ves? Describes. De enfermo, muy bien. No es tanto, ¿no? Compromiso para hacer preguntas. Ya. Respeto, compromiso para preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más haces? ¿Se queda ahí nomás? A ver, pensamos un poquito en si le afecta o no. Hemos dicho que es un tumor que no pasa, ¿no? Entonces queda ahí. Muy bien. ¿Qué vemos en la segunda? Lo mismo que la primera, pero más heterogéneo. ¿Qué secuencia es? ¿Por qué dices que es T2? Deberías buscar líquido. Ahí está, pues, ¿ves? Es un poquito, ¿no? De líquidos, ¿no? No había. Entonces ese es un T2. ¿Ya? ¿Qué más? Pero solo por eso, porque hay estructuras que tú sí podrías decir que no eran necesariamente por ese líquido. ¿No? Pongo resonancia y les veo cara de chinitos a todos. Pero van a tener que aprender, porque el próximo ciclo es casi todo resonancia. Y van a salir de casa sabiendo todo lo que sea de neurología, porque ya saben lo que es de pulmones,
ya saben lo que es músculo esquelético, ya saben lo que es gastro. Así que escríbeme pues la lección. Vamos, dale. No, la ubicación ya la sabemos, pero quiero que describas la señal. Ya, en realidad es hiperintensa. Claro, en realidad lo que tú estás viendo ahí es una hiperintensidad en relación a la T1. ¿Lo ves igual? ¿Alguien lo ve igual? No, ¿no es cierto? Todas estas áreas de acá son hiperseñales. Y por eso que en la misma descripción se habla de la hiperintensidad variable, ¿no? Entonces vemos que hay áreas hiperintensas a este nivel, ¿no? Hay un poco de compromiso de este que sería el ligamento cruzado posterior, ¿no? Ligamento cruzado posterior que se ve un poco afectado a este nivel por la alteración adyacente de la tumoración que está justo ahí. Y por eso a este nivel se ve estas áreas de hiperseñal que estarían representadas por edema. Interesting, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Y esta, ¿qué es? Resonancia. Con saturación. T2 es una ¿Estil qué es? ¿Y esa tendrá saturación grasa? Sí, también. Pero es que mira la grasa. Mira la grasa acá. Mira la grasa acá. Mira la grasa acá. Pero esa es una densidad de protones. Es una secuencia rápida. ¿Y qué ves ahí? Describe. No, la demanda es la lesión, porque ya todos sabemos que es epifisio metafisiaria del fémur, ya vemos que hay compromiso, hay alteración, como adelgazamiento del ligamento cruzado posterior, y si viésemos que hubiese una ruptura, o rotura, perdón, del ligamento cruzado posterior, se convertiría en ¿qué? ¿Qué tendríamos que ver? El signo de... Bueno, no importa. Describe la señal. Es hiperintenso. Ya. Mal definida. Yo no diría tanto como mal definido. Pero bueno, es algo que tú estás viendo. Total, igual después vamos a hacer discusión de caso clínico, ¿no es cierto? ¿Qué más? Expansiva. Ya. En este caso se ve que hay un marcado compromiso de las partes blancas, ¿no? Y hay algo importante que se ve en esta secuencia, que también podría llamarse STIR, porque sería un T1 con un tiempo de repetición corto. Por eso es que se ve con la saturación grasa. ¿Ya? Hay algo importante que se ve en este tipo de secuencias de densidad de protones. Lo que nosotros no evidenciamos acá, lo vemos acá. ¿Y qué será esto?
Si sabemos que el tumor de células gigantes no atraviesa, no cruza la articulación, ¿qué será esto? ¿Ah? Un quiste óseo, pero si el quiste óseo tiene una particularidad de que es de bordes bastante definidos, esto ya no tiene nada definido. ¿Qué sería? Si vemos que acá tiene todo un compromiso de partes blandas, vemos que hay alteración con pérdida de líquido, que inclusive eso podría no solo ser la presencia de líquido sinovial normal, sino como una sinovitis adyacente al ligamento cruzado posterior como complicación de la tumoración que se encuentra en la región metafísica artificiaria de fémur, ¿no es cierto? Y eso sería el edema. Hay edema acá, ¿no? Interesante. Qué bonita la resonancia, ¿no? Bueno. Condrosarcoma. Creo que nos quedamos ahí. En nuestra siguiente clase vamos a hablar ya de condrosarcoma, así que vayan, lean, porque condrosarcoma tiene muchas tipificaciones y condrosarcoma, si bien es cierto se va a presentar entre los 60 y 80 años, pues tiene una tipificación de tipos de condrosarcoma que, ¡ay, Diosito! En el examen no quiero ver sus caras. Bien, seguimos. Eso es por hoy. ¿Están entendiendo, no? ¿Sí? ¿Sí? Porque si no lo podemos hacer más didáctico como niños de escolar. Dijo que iba a ser el vocabulario de resonancia. Ah, ¿les dije? Sí. Ah, sí, pasada. Ah, sí, vine la última clase